Bendiciones a todos mis hermanos en la fe. Soy Jorge, la voz cibernética. En esta ocasión les traigo un estudio bíblico, el cual nos hará ver la verdad, referente a María y Jesús, el Hijo de Dios. Espero que este estudio bíblico cambie en su vida, para la gloria de Dios. Nuestro propósito es que todos podamos ver la verdad, desde un punto de vista bíblico, y no filosófico. Todos los derechos sobre este estudio bíblico son protegidos por la ley, y reservados por su autor. Iniciemos. En este estudio bíblico, vamos a ver qué tan cierto es el que María o los ídolos intercedan por nosotros. Espero tenga usted una Biblia en mano para que pueda corroborar los versículos a estudiar. Como habíamos dicho anteriormente, nuestra intención principal es que usted pueda ver la verdad a la luz de la palabra de Dios. La Biblia dice en Juan 8:31. Jesús les dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si usted desea conocer la verdad, esa verdad espiritual solo la puede encontrar en la Biblia, la cual es la palabra de Dios. Pero para eso debemos tener un corazón dispuesto a recibir a Cristo, ya que por medio de él, obtenemos sabiduría. Es muy importante para el creyente, que antes de estar baboseando por allí, pretendiendo que conoce la palabra, primero debe estudiarla, atesorarla y enseñarla, para que ésta sea luz y verdad en la vida de aquellos que desean cambiar para Cristo. Si usted no desea conocer la verdad, usted está en su derecho, el cual respeto. Pero entienda que este estudio bíblico es solo para aquellos que desean conocer la verdad y salir de la mentira doctrinal. Empecemos. Pregunta: ¿es bíblico el rezar a María o a las imágenes? Respuesta: el hecho de que los católicos rezan a sus imágenes es un punto lleno de confusión. La posición oficial de la Iglesia Católica Romana es que los católicos no oran a las imágenes o a María, sino más bien los católicos piden a las imágenes y a María que recen por ellos. Eso es absurdo y una verdadera abominación. La posición oficial de la Iglesia Católica es que el pedir a sus imágenes por sus rezos no tiene ninguna diferencia a que le pidas a alguien aquí en la tierra que ore por ti. Sin embargo, la práctica de muchos católicos difiere mucho de la enseñanza oficial de la Iglesia Católica Romana. Muchos católicos, de hecho, rezan directamente a sus imágenes, tales como María, pidiéndoles ayuda. Cualquiera que sea el caso, ya sea que se reza a una imagen o a María, o el pedirles que interceda, ninguna de estas prácticas tiene una base bíblica. La Biblia, en ninguna parte instruye a los creyentes en Cristo a orar a nadie más que a Dios. La Biblia en ningún lugar anima, o aún menciona que los creyentes les pidan oraciones a individuos en el cielo. ¿Por qué entonces, muchos católicos rezan a sus imágenes, incluyendo a María o estatuas, o piden sus rezos por ellos? Porque los falsos y ecuménicos sacerdotes católicos, seguidores de ese tal Papa, les han enseñado a una gran cantidad de personas, que al convertirse en católicos, vean a María y a sus imágenes como intercesores ante Dios. Por lo tanto, según ellos, si una imagen le lleva un rezo a Dios, es más efectivo que el que oremos directamente a Dios. Este concepto es evidentemente antibíblico. En el libro de los Hebreos 4:16, nos dice, que nosotros, los creyentes aquí en la tierra, podemos acerquémonos directamente a Dios, y pedirle cuando más lo necesitemos. En otras palabras, no necesitamos imágenes, ni a María para pedirle a Dios de nuestras necesidades. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Busquemos el libro de los Hebreos 4:16, el cual dice así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. En el libro de Primera de Timoteo 2:5, nos dice y declara: pues hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. En otras palabras, no hay nadie más que pueda ser mediador ante Dios por nosotros. Si Jesús es el único mediador, eso indica que María y las imágenes católicas no pueden ser mediadores. Y si alguna persona está arrodillándose ante una imagen, estatua o pidiéndole en rezos a María, entienda que se hace automáticamente idolatra, y la idolatría es severamente castigada por Dios. Veamos este argumento. Busquemos el libro de Éxodo 20:3. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra, o en el mar.
No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Dicho de otra manera, los que se rinden ante una imagen, estos no tendrán parte en el reino de Dios. Y si no hacen parte del reino de Dios, no se pueden considerar hijos de Dios. María y las imágenes o estatuas, no pueden ser mediadores de nuestras peticiones en oración ante Dios. Más aún, la Biblia nos dice que Jesucristo mismo está intercediendo por nosotros, ante el Padre, por lo cual Jesucristo puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En Hebreos 7, 24 al 26, dice la palabra de Dios. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Como podemos ver, la palabra de Dios nos muestra también aquí, quién es el único y verdadero sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote es Jesús. Y es Jesús porque Él es santo, así que el falso sumo sacerdote que existe hoy en día en Roma, con el nombre que se autoproclamó y que no existe en la Biblia como lo es el Papa, este es un impostor, ecuménico, y falso sacerdote, que pretende tomar el puesto que Jesús no ha dejado ni dejará, porque está sentado a la diestra de Dios Padre con honores. Con Jesús mismo intercediendo por nosotros, desde la diestra del Padre, ¿por qué necesitamos que María o las supuestas imágenes o estatuas intercedan por nosotros? ¿A quién escuchará Dios, que sea más cercano que su Hijo? ¿Qué posible necesidad habría de tener a María, o a las imágenes intercediendo por nosotros? Absolutamente ninguna. Así que esa estatuita que posiblemente usted tenga en su casa, rómpala y tírela, porque eso no es más que una imagen creada por los falsos sacerdotes católicos. De hecho, en Juan 14, se nos dice bien claro, que nadie, absolutamente nadie va al Padre, si no es por Jesús. Y en la palabra nadie se incluye a las imágenes y a María. Veamos lo que dice Juan 14, 1 al 6. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre, hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Por eso es muy importante leer la palabra de Dios, para no caer en filosofías vanas, y sutilezas que nacen de los pensamientos del hombre, y no de Jesús. Como está escrito en Colosenses 2:8. Los católicos argumentan que el rezar a María y a las imágenes no es diferente a pedirle a alguien que ore por ti aquí en la tierra. Examinemos este punto. Primero, el apóstol Pablo les pide a otros cristianos vivos que oren por él, en Efesios 6:19. Tenga en cuenta que les pide a cristianos vivos. Busque Efesios 6:19. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Muchas escrituras describen a creyentes orando unos por otros, es decir, personas con vida, orando por otras personas con vida. En 2 de Corintios 1:11, dice: y ustedes nos están ayudando a orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. En Efesios 1:16, dice: no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. En Filipenses 1:19, dice: porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo, darán como resultado mi libertad. En 2 de Timoteo 1:3, dice: Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones.
Como pueden ver, estas oraciones son dadas por creyentes vivos, para la salvación de otros creyentes vivos. La Biblia, en ninguna parte menciona a alguien pidiéndole a alguien más en el cielo que ore por ellos. La Biblia, en ninguna parte describe a alguien en el cielo orando por alguien en la tierra. En la Biblia, en ninguna parte se describe que tenemos que pedirle a los muertos que intercedan por nosotros. Segundo, la Biblia no da absolutamente ninguna indicación de que María, o las imágenes católicas, puedan escuchar nuestras oraciones. María y las imágenes no son omniscientes. Cuando Jesús partió, ningún apóstol se dirigió a María para que ésta interceda por ellos. Y no lo hicieron porque sabían que no era correcto. Entonces María muerta, y las imágenes o estatuas, o maniquí pintados, hoy en día, ¿cómo es posible que puedan escuchar las oraciones de millones de gente? Veamos qué dice la palabra de Dios con relación a las imágenes. Salmo 115, 1 al 8. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué dejar que las naciones digan, ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro, manos humanas les dieron piedad. Tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver. Tienen oídos pero no pueden oír, y nariz, pero no pueden oler. Tienen manos pero no pueden sentir, tienen pies pero no pueden caminar, y tienen garganta pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Más claro, creo yo, no lo vas a encontrar. Cada vez que la Biblia menciona el orar o hablar con los muertos, es dentro del contexto de magia, brujería, necromancia y adivinación. Y estas actividades la Biblia la condena fuertemente. Vamos a la Biblia. Busque en su Biblia, el libro de Levítico 20, 27. Los hombres o las mujeres entre ustedes que actúen como mediums o que consulten a los espíritus de los muertos, deberán morir apedreados. Son culpables de un delito de muerte. Ahora vamos a Deuteronomio 18, 10 al 13. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. La Iglesia Católica tiene como costumbre que sus peligrases recen a los muertos, eso es brujería, ocultismo, demoníaco. En otra instancia, cuando es invocado un muerto como en 1 de Samuel 28. Samuel no estaba precisamente contento de ser perturbado. Veamos 1 de Samuel 28, 15. ¿Por qué me molestas, llamándome a regresar? Le preguntó Samuel a Saúl. Es plenamente claro, que el rezar a María, o a las imágenes, es completamente diferente del pedirle a alguien vivo aquí en la tierra que ore por ti. Esta opción tiene una fuerte base bíblica, la otra no tiene absolutamente ninguna base en la Biblia. Dios no responde las oraciones basándose en quién es quien ora. Dios contesta las oraciones, basándose en que lo que se pida vaya de acuerdo a su voluntad. Veamos la Biblia. Primera de Juan 5, 14 al 15. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y, como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. No hay absolutamente ninguna base, o necesidad, para orar a alguien más que solo a Dios. No hay bases, para pedir a aquellos que están en el Seol, que oren por nosotros. Solo Dios puede escuchar nuestras oraciones. Solo Dios puede responder nuestras oraciones, por medio de su único Hijo Jesús. Nadie en el cielo tiene ningún mayor acceso al trono de Dios, que el que tenemos como creyentes a través de la oración. En el libro de los Hebreos 4, 16, dice: Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Así que, apreciado creyente, ni María, ni ninguna clase de imagen, o muñequito, puede llegar a interceder por nosotros.
y cuando digo imágenes, incluyo la imagen del Carmen, Guadalupe y cualquier otra muñequita de cerámica o plástica, etc. Ya que esas, sí que son unas abominaciones católicas, ya que esos nombres, ni siquiera figuran en la Biblia. Y no figuran, porque es otro invento del falso sacerdote ecuménico romano, llamado Papa. Cuando usted desee orar, y se encuentra lejos de su iglesia, usted lo puede hacer desde su casa. Mire lo que dice Mateo 6, 5 al 8. Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotes de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Como puedes ver, no necesitas a María, ni ninguna otra imagen, para pedirle a nuestro Padre Celestial, lo que necesitamos, solo pídeselo en el nombre de Jesús. Y ten en cuenta esta advertencia. Mateo 7, 21. No todo el que me llama, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahora, teniendo un pleno conocimiento sobre este tema, podemos decir que el famoso rezo, de Dios te salve María, es completamente otra aberración y abominación católica. Veamos. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Analicemos este famoso rezo, para ver si tiene fundamento bíblico. Primero dice: Santa María Madre de Dios. Esto es antibíblico. Si María es la Madre de Dios, entonces, ¿Jesús de quién es hijo? La Biblia dice, asegura, y afirma claramente, que Jesús es el Hijo de Dios Padre. Vamos a la Biblia. Tenga presente que Hijo de Dios, es un título que Dios le otorgó a Jesús. Esto implica su divinidad. Mire lo que dice Juan 5, 18. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo. Pues no solo violaba el día de descanso, sino que, además, decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Aquí vemos claramente, que el título lo pone en pie, de igualdad con Dios. Cuando María quedó preñada, el ángel le dijo claramente a ella, que ese hijo sería hijo de Dios. No que María sería la madre de Dios. Observe bien claro, lo que dice la palabra de Dios, y deje de estar aceptando las mentiras del papismo. Busquemos a Lucas 1, 35. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Jesús, siendo Hijo de Dios, puede ser honrado como se honra al Padre. La palabra de Dios dice en Juan 5, 22 al 23. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, por cierto, tampoco honra al Padre quien lo envió. Por eso todas nuestras oraciones y peticiones deben llegar al Padre, en el nombre de Jesús, y no de María. Porque si María es la Madre de Dios, esto quiere decir que hay un Dios superior a nuestro Dios, y eso es abominación. La palabra de Dios dice claramente, que no hay otro Dios fuera de Él. Veamos lo que dice la palabra de Dios. La Biblia. Busque el libro de Isaías 43, 10. Pero tú eres mi testigo, Israel, dice el Señor, tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Ahora en Isaías 44, 24 y 25, dice: Esto dice el Señor, tu Redentor y Creador. Yo soy el Señor, que hizo todas las cosas. Yo solo extendí los cielos. ¿Quién estaba conmigo cuando hice la tierra? Expongo a los falsos profetas como mentirosos y dejo en ridículo a los adivinos. Hago que los sabios den malos consejos, y así demuestro que son unos necios. Veamos el segundo argumento de este famoso rezo. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Cómo se les ocurre a los católicos, en especial a sus sacerdotes, decirle al creyente, que María es la que ruega por nosotros los pecadores?
En primer lugar, lo hacen porque saben que estos creyentes católicos no leen ni estudian la Biblia. Saben que se pueden dejar manipular por una falsa doctrina. Saben que son ignorantes de la palabra, y que por eso se creen todo lo que dicen fuera del contexto bíblico. En otras palabras, estos católicos no aplican lo que dice Colosenses 2:8. Pero si les fascina contradecir y blasfemar contra los creyentes, que si leemos la palabra de Dios. Es decir, que no desean cambiar su estado ignorante y pecaminoso, sino que prefieren vivir en la supuesta ignorancia, creyendo que Dios aprueba todas sus maquinaciones. En Colosenses 2:8-9, dice la palabra de Dios. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. La palabra de Dios dice claramente que solo el Hijo de Dios es el único que intercede por nosotros. Veamos Juan 14:6. Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Ahora, en 1 de Timoteo 2:5, dice: Pues hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Por consiguiente, Jesús es el único que tiene autoridad del Padre, para que interceda por nosotros. Los ídolos o imágenes, o estatuas, son solo eso, y no podemos en ningún momento arrodillarnos ni pedirles algo, porque son imágenes de muertos, y ninguno de ellos puede llevar nuestras oraciones al Padre. Con referente a María, ella simplemente fue el vínculo, para que Dios pudiera llevar su plan a cabo, acá en la tierra con su Hijo Jesús. Fue virgen, porque no había sido tomada por hombre. Fue bienaventurada, porque Dios tuvo misericordia con ella. Dios derramó su gracia en ella, porque ella estaba apartada para la obra de Dios. Pero no por esto, hay que rendirle pleitesía a ella, y mucho menos pedirle, que interceda por nosotros. La Iglesia Católica es llamada la Gran Ramera por sus falsas enseñanzas y falsedades doctrinales. Apreciado amigo lector. Lea la Biblia, y no coma cuento. Si deseas cambiar verdaderamente, empieza por destruir todas esas abominaciones que Dios aborrece. Te lo digo porque está escrito en la palabra de Dios, y no es un invento mío. Busca tu Biblia, y corrobora cada versículo que he expuesto aquí, y aún tengo muchos más que decirte, pero lo dejaré para un nuevo estudio bíblico. Espero que este estudio bíblico, acerca de la Señora María, o cualquier otra imagen, haya podido abrir su entendimiento, y que lo motive a usted más, a leer la Biblia. Si tiene algún comentario hágame saber, y con gusto le responderé bíblicamente. Gracia y paz. Que sea Dios quien lo bendiga a usted. Amén. Derechos reservados del autor.